Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es De Bien TV, el canal donde te lo vas a pasar de bien mientras aprendes sobre geografía, historia e historia del arte. Esta clase que vamos a dar ahora va dirigida a los alumnos de primero de la ESO de programa del IES Neil Armstrong, en concreto a los grupos A, B y C, que son los grupos a los que yo le doy clase. Antes de empezar con la clase, me gustaría pues, desearos y espero que estéis todos bien de salud, tanto vosotros como vuestras familias. Y en segundo lugar, quería que me disculpéis por las pintas que llevo, pero como sabéis, por la situación que hay ahora en España, han cerrado las peluquerías y tengo un poco de greñas y si me dejo el pelo suelto me llega hasta aquí y me cubre los ojos y me impide la visión. Así que tengo que llevar este outfit que espero que podáis comprender. Dicho esto, vamos a empezar con la lección. ¿Qué es lo que vamos a dar? Vamos a dar la parte de los mapas del tiempo, que venían en la presentación, cómo se interpreta una situación atmosférica, y vamos a ver también la parte del final, que sería de la unidad, que sería el principio del tema 5 del libro sobre precipitaciones, temperaturas y los climas en general del mundo y de España. Dicho esto, vamos a comenzar. Vale, pues estamos en el PowerPoint. Podéis seguir también el libro porque sabéis que todo el texto está sacado del libro para facilitaros lo que es el seguimiento de la clase. Así que empezamos con ello. Para interpretar un mapa del tiempo, ¿vale? Hay dos tipos de mapa del tiempo que son estos que vienen aquí, donde vienen las presiones, o sea, los centros de presiones, las isobaras y los vientos. Y luego tenemos los mapas del tiempo en los que se ve el tiempo, o sea, son como los mapas del tiempo que vemos en la televisión después de las noticias, ¿vale? Vamos a ver ambos tipos, pero a nosotros el que más nos interesa es el primero. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que saber que en un mapa del tiempo los anticiclones y las borrascas se dibujan mediante isobaras, que son líneas que unen puntos de la superficie terrestre con la misma presión. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, las isobaras se miden en hectopascales o también milibares, que es como suele aparecer en los mapas del tiempo. ¿Vale? Por ejemplo, en este mapa que tenemos aquí en la presentación, podemos ver que esta línea que estoy señalando con el puntero del ratón son 1024 milibares. ¿Esto qué quiere decir? Que en este punto, y en este punto, y en este punto, y en este punto, o en este punto, o en este punto, la presión atmosférica va a ser de 1024 milibares. Por lo tanto, todos los puntos que unen dichas líneas, que se llaman isobaras, quiere decir que en todos esos puntos existe la misma presión atmosférica. ¿Vale? La presión que existe a nivel del mar es de 1015 hectopascales o 1015 milibares. Cuando la presión es superior a estos 1015 milibares, digamos que estamos en una situación o en un área anticiclónica o de altas presiones. Por otro lado, si la presión es inferior a esos 1015 hectopascales o milibares, como puede ser aquí, la situación es una situación borrascosa o es una situación ciclónica, ¿vale? Que también se le denomina depresión. Entonces, las isobaras en un mapa del tiempo se suelen representan, bueno, aparece la presión, digamos, dibujando áreas, a ver el ratón, ahora, dibujando áreas concéntricas o círculos o formas más o menos circulares alrededor de los centros tanto de altas como de bajas presiones, ¿vale? En los anticiclones, cuanto más nos acerquemos al centro de las altas presiones, los milibares, o sea, la presión va a ser superior, ¿vale? Como podéis ver aquí, a ver, el ratón, en este anticiclón, cuanto más cerca nos encontramos del centro, la presión es más alta. Aquí tenemos 1032 milibares, nos alejamos 1028, nos alejamos un poquito más, 1024, 1020, etcétera, etcétera. Con las borrascas pasa lo mismo, pero al contrario, al ser un centro de bajas presiones, cuanto más cerca estemos de ese centro, que en este caso se nos marca con la letra B, tenemos la presión más baja, 1004 milibares en este caso, la que tenemos encima de las Islas Baleares, y según nos vamos alejando, la presión va subiendo poco a poco. La siguiente isobara son 1008 milibares, la siguiente son 1012, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice la presión? O sea, la presión atmosférica. Nos dice cuál va a ser la intensidad del viento. Si habéis leído la presentación, bueno, ya habéis estudiado la unidad, que estoy convencido de que sí, sabéis que los vientos, o sea, el movimiento del aire, de las grandes masas de aire,
va siempre desde las zonas de alta presión hasta las zonas de baja presión. ¿Por qué? Si tenemos aquí una alta presión, una zona de aire con alta presión atmosférica y una zona con baja presión atmosférica, lo que tiende la atmósfera es a equilibrar, ¿vale? Porque la naturaleza siempre busca el equilibrio. Por lo tanto, si tenemos esto, ¿qué es lo que va a hacer? El viento va a ir desde aquí, hasta que se vaya nivelando. Por eso los vientos siempre viajan desde las zonas de altas presiones a las bajas presiones. ¿Cómo lo vemos aquí? Vemos que aquí tenemos altas presiones, aquí tenemos bajas presiones y por tanto el viento, que es esta flecha que indica, esta flecha roja que indica la dirección, va a ir desde aquí hasta aquí, o sea, desde lo que sería el noroeste hasta el sureste. Y como bien indicado en esta flecha roja. ¿De acuerdo? Pues continuamos. Entonces, cuando nos encontremos con un mapa de este tipo, tenemos que identificar cuáles son los elementos que vemos en este mapa. En este caso, vemos primero los centros de altas y bajas presiones, letra A y letra B. Aquí tenemos la B de borrasca y aquí tenemos la A de anticiclón. ¿Qué otras cosas podemos ver? Bueno, aparte de las isobaras, que son aquí esta flecha está un poquito de aquella manera, pero vamos, las líneas con los numeritos son las isobaras. Aparte de esto, también veremos, y sobre todo si veis las noticias después de los deportes, que por cierto, os recomiendo que veáis el tiempo en Televisión Española en la 1 porque es, digamos, el que más completo lo hace. Tenemos aparte frentes cálidos y frentes fríos. Los frentes son grandes masas de aire que se desplazan, ¿vale? Son masas de aire que pueden ser más cálidas o más frías. Los frentes cálidos se suelen representar con una línea de color rojo y la dirección la indican estos pequeños semicírculos, ¿vale? Que indican hacia dónde se desplaza esa masa de aire. En este caso tenemos una masa de aire que viaja por toda esta zona de aquí y que se está desplazando hacia el norte. Por otro lado, los frentes fríos perdón, los frentes fríos se representan mediante una línea azul, como esta que tenemos aquí, que está cruzando la península ibérica de norte a sur, y la dirección en la que se mueve esa masa de aire frío la indican unos triángulos de color azul. En este caso, esta masa de aire frío se está desplazando, digamos, hacia el noreste, ¿vale? Y en la península ibérica hacia el este. O sea que va a haber un tiempo malérrimo. Por último, podemos más o menos averiguar o adivinar cómo va a ser el viento. ¿Vale? En este caso vemos que las zonas del viento, como si recordáis, va desde las zonas de altas presiones a las zonas de bajas presiones. Aquí tenemos la alta presión y aquí tenemos la baja presión. Por lo tanto, vemos que el viento va a venir desde Europa central, ¿vale? Europa del sur, Europa central. Y que cuando llegue el viento a la península ibérica va a venir desde arriba y desde la derecha, desde el norte y desde el este. También tenemos que saber que cuanto mayor sea la diferencia de presión, mayor va a ser la velocidad del viento o la intensidad del viento. Por lo tanto, si vemos que las isobaras están muy juntas, como es el caso de esta borrasca, quiere decir que a ver cómo digo esto, en una corta longitud de espacio, o sea, en un pequeño espacio, si la diferencia de presión es muy grande, quiere decir que los vientos van a ser muy fuertes, ¿vale? Porque cuanto más sea la diferencia, más rápido va a equilibrarse la diferencia de presión atmosférica. Por lo tanto, en esta zona cerca de la borrasca vemos que va a haber vientos muy intensos, por lo tanto, si tenéis pensado salir a navegar, no lo hagáis. Y sin embargo, por esta zona de Europa central, Europa del sur, vemos que las isobaras, que la diferencia de presión es bastante mucho más liviana, por lo tanto, si hay viento, va a ser un viento muy breve, va a ser un viento, pues una brisa, ¿vale? Aquí lo tenéis indicado, la zona de vientos fuertes cerca de la borrasca y la zona de vientos débiles donde las isobaras están separadas por una mayor distancia. Entonces, ¿qué tipo de situaciones podemos encontrarnos? Podemos encontrarnos situaciones anticiclónicas, o sea, de buen tiempo. Los anticiclones no tiene por qué, pero siempre o casi siempre están asociados al buen tiempo, ¿no? Al tiempo soleado, un poco viento y demás. En este caso, por ejemplo, en la península ibérica, vemos que está influenciada por este anticiclón, que es el anticiclón de las Azores, que se escucha mucho también en televisión, y vemos que la diferencia de presión es muy baja, por lo tanto podemos esperarnos un tiempo más o menos bueno, más o menos soleado, con temperaturas altas. De hecho, bueno, este mapa corresponde, esto de la AEMET, bueno, del Instituto Nacional de Meteorología, que antes se llamaba así, corresponde al 2 de julio de 2007, y
podemos adivinar que el tiempo va a ser un tiempo bueno, va a ser un tiempo pues, soleado, poca nubosidad y seguramente no haya lluvias. ¿Vale? Aquí nos faltaría ver, para las lluvias es mucho mejor ver los frentes, pero bueno, aquí no nos aparece, pero podemos intuirlo. La situación contraria sería una situación borrascosa, de mal tiempo, en el cual dominan las borrascas. Aquí tenéis, por ejemplo, dos borrascas juntas al noroeste de las Islas Británicas y un montón de isobaras. ¿Vale? Aquí solamente vienen las isobaras cerca de la borrasca, ámbar 2, vemos que la presión es muy baja, está muy lejos de los 1015 milibares y aunque no viene etiquetado cuáles son las líneas de presión en este mapa en concreto, podemos adivinar que todo esto son presiones muy bajas. ¿Por qué? Porque van desde el 960 de aquí hasta el 1024, que ya son altas presiones. Aquí tenemos dos anticiclones, el de las Azores y el subsahariano, que vemos que van a afectar muy poco a la península. Por lo tanto, aparte de que tenemos este frente frío que muy probablemente ha dejado lluvias en la península ibérica, aunque ya se está desplazando hacia abajo, por lo tanto, podemos adivinar que esto es una situación de mal tiempo. Tiempo nuboso, temperaturas bajas y muy posiblemente, de hecho con total seguridad, lluvias. ¿Cómo vamos a interpretar mapas del tiempo? ¿Qué tenemos que ver? Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa del tiempo que corresponde al día 6 de noviembre de 1965, hace ya bastante tiempo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Primero vamos a identificar los centros de presión. Siempre estamos hablando de la península ibérica, ¿vale? O sea, podemos adivinar el tiempo en otros sitios, pero en nuestro caso nos interesa la península ibérica, lo que es España. ¿Qué es lo que tenemos? Que en la península ibérica está dominando esta borrasca que tenemos aquí en el Atlántico frente a las costas gallegas y portuguesas. Entonces vemos que la presión, que las líneas de presión que circulan, que se ubican sobre la península ibérica son presiones bajas, son menores a los 1015 milibares o hectopascales, por lo tanto podemos intuir que va a hacer mal tiempo o que va a hacer un tiempo perdón, va a hacer un tiempo incluso lluvioso, va a estar nublado, etcétera. Entonces, este mapa del tiempo, que es un análisis en superficie de las presiones, se empareja con el siguiente mapa que vemos, que es el que estamos acostumbrados a ver en las noticias. Entonces, y luego aparte, bueno, porque tenemos aquí un frente frío que acaba de pasar por la península ibérica y eso nos indica pues, que las temperaturas han sido más o menos bajitas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es un ejemplo de gota fría. Como podéis ver, bueno, entiendo que todo esto lo sabemos interpretar. Tiempo nublado en prácticamente toda la península, nubes y claros en algunos sitios del sureste y lluvias en la práctica totalidad, sobre todo en lo que sería el cuadrante superior derecho y en el cuadrante sur, tanto en las islas, y vientos muy fuertes que vienen desde el sur. ¿Por qué vienen desde el sur? Porque, como podéis ver, las borrascas, también los vientos suelen más o menos acompañar en cierto modo las líneas de presión. ¿Vale? En las borrascas los vientos suelen girar, esto es un conocimiento digamos de un nivel, de unos cursos superiores, pero bueno, yo os lo cuento porque sé que a algunos os puede interesar. En las borrascas los vientos suelen ir paralelos a las isobaras en sentido antihorario, o sea, así. ¿Vale? O sea, desde arriba a la izquierda, al sentido contrario de las agujas del reloj. En los anticiclones pasa lo contrario, suelen ir en sentido horario. Así. Por lo tanto, en esta borrasca, si vemos la forma que hacen las isobaras y cogemos el sentido antihorario, vemos que los vientos entran desde el sur y se desplazan hacia el norte. Como podéis ver aquí, estas flechas indican la dirección del viento y los palitos de aquí al lado indican la intensidad. Cuanto más palitos, más intensos. Suele ser o de ninguno, o uno, dos o tres palitos. Entonces aquí vemos que el viento, como hemos visto en la situación anterior, viene del sur y se desplaza hacia el norte. ¿De acuerdo? Esto es una situación de borrasca. En concreto, una gota fría que creo que fue el año pasado cuando hubo una gota fría muy, muy gorda y que causó muchos desastres en España. Entonces, bueno, si os acordáis bien y si no os acordáis, pues os aseguro que fue bastante, o sea, causó muchos estragos, ¿no? Sobre todo en la costa levantina. Más cosas que tenemos aquí. Aquí vemos este mapa y vemos que en la península ibérica está entre medias de una borrasca que se encuentra en la península italiana y un anticiclón que se encuentra en medio del Atlántico. Vemos que las líneas de presión que pasan sobre la península son más bien
bajas, ¿vale? Porque si veis, las que pasan, esta de aquí, que pasa por Cataluña, tiene 1000 milibares, 1004, 1008, 1012, 1016. Son casi todas líneas de baja presión. Recordad que el límite está en 1015, el límite que marcamos para distinguirlas, ¿vale? Y además hemos visto que están pasando un frente frío por aquí y un frente frío por aquí. Los frentes fríos, esto no tenéis por qué saberlo, pero suelen dejar lluvias detrás del frente una vez que pasa. Por lo tanto, podemos intuir que aquí atrás va a llover, ya que la influencia del anticiclón no termina de llegar del todo a la península ibérica. ¿Dónde podemos esperar que vengan los vientos? Recordad que en la borrasca giran así, en sentido antihorario. Por lo tanto, podemos intuir que los vientos vienen del norte, ¿vale? Porque las isobaras vienen así y podemos intuir que estos vientos vienen del norte. Vamos a comprobarlo y efectivamente, bueno, a ver, así. Y efectivamente tenemos aquí vientos que vienen del norte y luego pues, la isobara gira por aquí y luego tira otra vez para arriba. Y si bien, fijaos, hemos dicho que esto es una situación de frío, o sea, de mal tiempo, ahora no quiere decir que tenga que llover necesariamente. Mal tiempo puede ser viento intenso, puede ser nuboso y puede ser también precipitaciones, pero no tiene por qué. Vemos que está casi todo soleado y vemos que por la parte sobre todo del sur sigue habiendo nubosidad por aquí y lluvias, ¿vale? En la zona sur. ¿Por qué hay lluvias en la zona sur y hay nubosidad, digamos, en casi todo el cuadrante sur? Porque acaba de pasar este frente frío. Después de la lluvia, que sería por toda esta zona de aquí, por eso está lloviendo en la zona sur. Después de esta lluvia, pues viene tiempo soleado, pero podemos también intuir que en los próximos días, según avance este frente hacia abajo, por el norte, de hecho, aquí ya se intuye, por el norte vuelva a haber unos días más de lluvia, ¿vale? Entonces, por último, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una situación en la que en la península ibérica domina este anticiclón de aquí y podemos ver que hay hay altas presiones, ya que los anticiclones recordemos que son altas presiones. Vemos que las isobaras están muy separadas, así que podemos intuir que hay, bueno, y los frentes fríos y cálidos que hay están muy arriba de la península, por lo tanto, todavía no nos van a afectar. Podemos intuir que hay una situación de buen tiempo. Vamos a comprobarlo y efectivamente esto es una situación típica del verano. Verano, como sabéis, tiempo soleado y temperaturas muy altas. Podemos ver que en la inmensa mayoría de la península tenemos un tiempo soleado y aunque no vienen las temperaturas, os aseguro que ese día hizo mucho calor. De hecho, viene aquí, el día es el 7 de agosto de 1977, pues como sabéis, en agosto hace un calor que uno no puede estar ni a la sombra. ¿Vale? Esto lo obviamos y ya hemos terminado con esta presentación de los mapas del tiempo. Así que si me dais tiempo a cambiar, vamos a ir a la presentación del tema 5. A ver que esto lo cambio. Un segundito. Vamos a ver así. A ver, tema 5. A ver si consigo ponerlo. No. Exacto, esto es lo que quiero ver. Por cierto, bueno, me estoy dando cuenta ahora de que a lo mejor estoy tapando yo con mi cámara parte de la presentación. Así que, bueno, tenerlo son cosas de que no estoy acostumbrado a grabar en vídeo las clases. De hecho, es la segunda clase que grabo en mi vida. Así que espero que esto lo comprendáis. Y si no, podéis, digamos, mirar la presentación en paralelo mientras estoy explicando esto. Vamos a ver rápidamente, para no alargar mucho la clase, la primera parte de la unidad 5 que corresponde a los climas y a los elementos climáticos. Vamos a ello. Aquí estamos. Vale. Primero tenemos que hablar de las temperaturas, ¿vale? En el mundo, la temperatura de la atmósfera, ya hemos visto las capas de la atmósfera, no es la misma, ya que tenemos zonas cálidas, tenemos zonas templadas y tenemos zonas frías. ¿Qué afecta a la temperatura? Tres elementos clave que son, tres factores, mejor dicho, la latitud, la altitud y la continentalidad. Vamos a verlos uno a uno. Primero empezamos con la latitud. Dependiendo de la latitud a la que esté situado un punto, la insolación, que es la cantidad de energía solar que recibe un punto, va a ser diferente. Recordamos que la latitud, esto lo vimos en el tema pasado, es la distancia que hay desde cualquier punto de la Tierra hasta el paralelo 0, que es el ecuador, que es esta línea de aquí, ¿vale? Por lo tanto,
este punto de aquí, por ejemplo, que estoy señalando, que es el trópico de Cáncer, que son 23 grados 27 minutos, si no recuerdo mal, es posible que me equivoque, que estoy hablando de memoria. A ver, ¿dónde está el ratón? Quiere decir que la distancia angular, porque la Tierra es una esfera, desde, a ver el ratón que se me va, desde aquí hasta aquí son 23 grados aproximadamente, ¿vale? Vamos a redondear, ¿vale? La latitud, acuérdense de esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el ecuador los rayos suelen llegar casi perpendiculares, bueno, la zona próxima al ecuador suelen llegar casi perpendiculares, por lo tanto, la insolación se concentra en un área más pequeña y la cantidad de energía que recibimos es mayor, por eso la zona es más cálida. Sin embargo, en otras zonas, como pueden ser aquí la zona templada, se dispersa en un área mayor y por tanto, y en las zonas frías, pues ya ni os cuento. ¿Vale? Por tanto, la insolación es mucho menor y la temperatura media es muy inferior. Esto, si os acordáis, lo hicimos en clase una vez que bajamos las persianas, apagamos la luz y hice una simulación de la insolación con la linterna de mi teléfono móvil. Espero que os acordaréis. De hecho, lo podéis hacer vosotros, apagáis las luces, encendéis una linterna, la del teléfono cual sea, y si la ponéis, digamos, justo frente a la pared, veréis que la luz se concentra en un área pequeña, circular en este caso, pero que si levantáis el móvil tanto hacia arriba como hacia abajo, la luz va, o sea, el foco de luz va a ocupar un área mayor, sin embargo, la luz va a ser menos intensa. ¿Vale? Esto es un pequeño mini experimento que podéis hacer en casa. Debido a ello, podemos distinguir tres áreas o tres franjas climáticas en la Tierra. La zona cálida, que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, donde las temperaturas son altas todo el año. Las zonas templadas, en ambos hemisferios, que están entre los trópicos y los círculos polares, donde las temperaturas varían cada año según la estación. En el hemisferio norte sabéis que el verano es los meses de junio, julio y agosto. En el hemisferio sur es al contrario, son los meses de enero, febrero y marzo. ¿Vale? Y el invierno al revés. En la zona norte, en el hemisferio norte, la zona templada tiene su invierno como estamos, bueno, nosotros ya estamos, aún estamos en primavera, estamos todavía en invierno en enero, febrero y marzo. Y al contrario, ahora mismo en la zona sur del hemisferio, por ejemplo en Argentina o en Chile, ahora mismo es verano, ¿vale? Debido a que están en hemisferios opuestos. Continuamos. Bueno, y por último, las zonas frías son las zonas polares que, como sabéis, hace más frío pues que si te encierras en una nevera. Más cosas de la temperatura. ¿Cómo varía la temperatura con la altitud? La altitud, ¿qué es? La distancia vertical entre cualquier punto de la Tierra y el nivel del mar. La altitud, de hecho, muchas veces veréis, si lo veis, pone muchas veces para identificar la altitud, MSNM, metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que el aire que está más próximo a la superficie terrestre es más cálido, ahora veremos por qué, y su temperatura va disminuyendo, bueno, a la superficie terrestre se refiere al nivel del mar, ¿vale? Esto está un poco ambiguo. Y según vamos subiendo en altura, veis aquí tenemos 0 metros, aquí tenemos 500 metros y aquí tenemos 1600 metros, la temperatura desciende. Por eso cuando subes a una montaña cada vez hace más frío. Bueno, esta diferencia de temperatura se ha calculado y más o menos son unos 6,4, 6,5 grados por cada 1000 metros que subamos en vertical. Esto es lo que se llama lo diré, gradiente de temperatura. Pero vamos, lo que nos interesa es que sepáis que cuanto más alto nos encontremos, más frío, o sea, más va a reducirse la temperatura. Aproximadamente 6,4, 6,5 grados por cada 1000 metros de altitud. ¿Vale? Esto también varía por otros factores, pero ese número nos sirve. Por último, la continentalidad. La continentalidad es la distancia de un lugar de la Tierra respecto a la costa. En Madrid, digamos que la continentalidad perdón, nos afecta mucho. ¿Por qué? Porque estamos a varios cientos de kilómetros del mar. La temperatura no es la misma o la variación de temperatura no es la misma aquí en Madrid que la que hay, por ejemplo, en Valencia. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando una zona está cerca del mar, las temperaturas tienden a ser suaves todo el año. Y si está lejos, las temperaturas son más contrastadas. La diferencia de temperaturas es más exagerada. ¿Por qué? Porque el mar se enfría y se calienta siempre más lentamente que la Tierra. Por lo tanto,
Sí, por ejemplo, vamos a ver aquí, en verano que se ve más fácil, si la Tierra se calienta más rápidamente, el mar está más frío que la Tierra y por lo tanto el viento que sople lo que va a traer es un viento fresco y por lo tanto las temperaturas en tierra se van a suavizar. En invierno pasa lo mismo, pero al contrario. La Tierra se enfría más rápidamente, por lo tanto el mar está más caliente, es más cálido y la brisa que llega desde el mar es caliente. Por lo tanto, digamos que mitiga ese frío que tenemos en las zonas costeras. Así pues, la diferencia de temperaturas entre, o sea, de la temperatura más alta que se registra y la temperatura más baja, en zonas próximas a la costa, o sea, donde no les afecta la continentalidad, los afecta muy poco, es inferior. O sea, el rango que hay entre la más alta y la más baja es inferior al que, por ejemplo, en Madrid nos podemos encontrar que, como bien sabemos, en verano hace muchísimo calor y en invierno hace bastante frío. ¿Vale? Continuamos con las temperaturas medias anuales mundiales. En este mapa podemos ver dibujadas en color rojo unas líneas que indican que estos puntos, cada uno de los puntos que unen estas líneas, son puntos con la misma temperatura, ¿vale? O sea, en este, por ejemplo, cogemos esta línea aquí, bueno, esta línea, ahí no sé si viene, sí, viene isotermas, ¿vale? Se llaman así. Isos quiere decir en griego igual y termos quiere decir pues calor. Entonces, con el mismo calor, la misma temperatura. Quiere decir que aquí en este punto donde indico en el ratón, la temperatura media anual son 10 grados, aquí son 10 grados, aquí son 10 grados, aquí son 10 grados y aquí son 10 grados. Pasa otro tanto de lo mismo con el resto de las isotermas. ¿Dónde tenemos las temperaturas medias más altas? Pues, como hemos visto antes, en las franjas climáticas, en la zona ecuatorial, próxima al Ecuador y entre los trópicos. Según nos vamos alejando del Ecuador, tanto hacia arriba, hacia el norte, como hacia abajo, el sur, vemos que las temperaturas se van reduciendo progresivamente hasta llegar a lo que serían los casquetes polares. ¿Vale? Estas zonas, entonces podemos ver que las zonas rojas son así más rojas, está de aquí en centro, son las franjas cálidas. Esta zona, que es así como naranjita o rojo clarito, y la amarilla son zonas, bueno, templadas. Más o menos esta franja de aquí y esta franja de aquí son zonas templadas y ya nos vamos allá arriba, los tonos azules son las zonas frías. Ahora nos vamos con las precipitaciones, con las lluvias. Bueno, las lluvias, la nieve, el granizo y demás, todos sabemos cuáles son los tipos de precipitaciones porque las hemos estudiado anteriormente. ¿Cómo se distribuyen las precipitaciones en la Tierra? Pues de varias maneras. ¿Qué factores afectan esta distribución? Los tenemos aquí en este cuadrito que viene bastante resumido. La latitud, la altitud y la distancia al mar. Lo mismo que la temperatura. Vamos a verlo. Vemos que en las zonas cálidas las precipitaciones suelen ser muy abundantes. De hecho, cuanto más te acerques hacia el Ecuador, sabréis que, sobre todo si veis, bueno, si veis que espero que no lo veáis, pero hay programas de supervivientes, estos que ha habido que están ahí en el trópico, o en las zonas caribeñas, les llueve cada 2 por 3 y es por esto. Las lluvias se reparten a lo largo del año y en la proximidad de los trópicos hay únicamente dos estaciones, la húmeda en la que llueve muchísimo y la seca en la que apenas llueve. ¿Vale? No tienen, como digamos, 4 estaciones diferenciadas como las tenemos nosotros, sino que cuanto más te acerques al Ecuador, pues más se va diluyendo las estaciones y tenemos una estación húmeda, donde llueve un montón, y una estación seca, perdón, en la que llueve bastante menos. Cuando estudiemos climogramas y demás, ya lo veréis. En las zonas templadas, las precipitaciones suelen ser destacadas en lugares próximos al mar. ¿Por qué? Porque los vientos, al venir del mar muchas veces, vienen cargados de humedad, de vapor de agua, y eso pues, hace que precipiten. Y también donde existen corrientes marinas cálidas. Si os acordáis, cuando vimos el mapa ese lleno de flechitas rojas y flechitas azules, las corrientes eran como ríos dentro de los mares, masas de agua que tienen una temperatura similar y que se desplazan a lo largo y ancho de la Tierra. Seguimos, estos en las zonas templadas próximas al mar, o sea, donde no afecta mucho la continentalidad. Sin embargo, en las zonas más continentales, las precipitaciones son menores en las tierras interiores, lejos del mar, ya que los vientos húmedos llegan con bastante dificultad. ¿Por qué? Porque, sobre todo, bueno, lo primero por la distancia y lo segundo porque suelen chocar con cadenas montañosas. Sobre todo esto pasa en España. En algunos casos, cuando las lluvias son tan escasas o apenas llueve, ¿qué es lo que se forman? Desiertos, ¿vale? Estos además suelen coincidir, si os fijáis en el mapa que está, creo que en esta presentación y si no en la anterior, en los mapas de las corrientes marinas, veréis que coinciden muchas veces con las corrientes frías. Por lo tanto, esas corrientes frías no favorecen la evaporación, por lo tanto, la formación de nubes, por lo tanto, no llueve y se forman desiertos.
En las zonas frías, las precipitaciones son reducidas porque apenas hay evaporación, perdón, ya que la insolación es muy escasa. Acabamos de ver lo que es la insolación. Y cuando la hay, suele ser en forma de nieve. Otra cosa que también influye es el relieve, ¿vale? ¿Por qué? Porque ocurre esto se llama el efecto Föhn o Föhn, es un nombre, el señor que lo descubrió es un señor alemán, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, Föhn se escribe con una diéresis en la O, si no recuerdo mal. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el aire húmedo encuentra un obstáculo, como puede ser una cadena montañosa, asciende. Claro, porque si tengo aquí una montaña, llevo aquí y el aire pues choca ahí, tira para arriba. Cuando el aire húmedo encuentra un obstáculo con una montaña asciende y a medida que va subiendo, la masa de aire se enfría. Si nos acordamos, la temperatura desciende con la altitud y se va saturando hasta alcanzar una humedad del 100% y se originan precipitaciones. Son las llamadas lluvias orográficas. Se llaman así porque la orografía es la parte de la geografía que estudia el relieve. Aquí tienes un diagrama en el que se ve muy bien. Tenemos aire húmedo, ¿vale? Que viene por esta montaña, choca y asciende por aquí. Al ascenderse se enfría y hace que precipite, ¿vale? Pues aquí tenemos nubes y tenemos lluvia. Cuando llega al otro lado y ya ha precipitado, se ha precipitado el agua, lo diré, el aire seco, el aire que ya está seco porque ya ha precipitado, desciende y es aire cálido. Esto por esta razón, por ejemplo, en la península ibérica, que como sabéis, porque todos hemos hecho los mapas, está rodeada por cadenas montañosas, la parte central, arriba la cordillera Cantábrica, sistema ibérico por el este, el sistema central en el centro y la cordillera Bética por el sur. Esas laderas hacen barreras que hacen que las precipitaciones en el interior de la península sean menores que en las zonas costeras. Vamos a ver la pluviosidad media anual mundial, ¿vale? La pluviosidad es la cantidad de lluvias, bueno, de precipitaciones realmente. Para representar las precipitaciones, en un mapa se dibujan líneas imaginarias que se llaman isoyetas, ¿vale? Aquí no vienen las isoyetas, bueno, realmente serían las líneas que separan los colores, serían las isoyetas. Por ejemplo, el color está amarillo clarito, menos de 250 milímetros, y el color naranja de 250 a 500 milímetros, la separación entre los dos sería pues justo 250 milímetros. Por lo tanto, esta línea de aquí sería una isoyeta de 250 milímetros. Son puntos en los que hay la misma pluviosidad. Por ejemplo, aquí habría 250, aquí 250, aquí 250, etcétera, etcétera. Se considera una zona que es muy húmeda cuando las precipitaciones son superiores a 1000 milímetros, entre 500 y 1000 son zonas húmedas a secas, entre 250 y 500 son zonas secas y si no superan los 250 milímetros son zonas áridas. Como podéis ver, las zonas áridas son las zonas centrales de aquí, esto por ejemplo es el desierto del Sáhara, esto es el desierto arábigo, son las zonas que son muy cálidas y que están muy en el interior de los continentes, y también tenemos las zonas polares, que ya hemos visto que precipita muy poco. Aquí nos hay la Antártida, pero también hay muy poca pluviosidad. Por el contrario, la zona en la que más llueve son las zonas tropicales, que ya hemos visto que llueve la mayoría del año en una estación en dos estaciones, una de ellas en la que precipita un montón, y son las zonas que están cerca del Ecuador y de los trópicos. Vamos a los grandes climas de la Tierra, ¿vale? Recordamos que un clima es el conjunto de situaciones, o sea, el conjunto de tipos de tiempo que se suceden cíclicamente a lo largo del año. Dame un segundín que me está sonando aquí algo y no sé por qué. Hala. Volvemos a donde estábamos, aquí. Entonces, podemos clasificar los climas en función de las temperaturas y de las precipitaciones. ¿Cómo? En climas templados, o sea, los climas en los que están más o menos equilibradas, son zonas, o sea, la variación no es muy grande a lo largo del año en temperatura y en precipitación, y los climas extremos. Los climas extremos veremos que son de dos tipos, fríos y cálidos. Los climas templados se sitúan aproximadamente entre los 30 grados y los 60 grados de latitud en ambos hemisferios. El paralelo 30 estaríamos por aquí en el norte más o menos, este es el 23-27 que os he hablado antes, el trópico de Cáncer, pues estaría aproximadamente por aquí, y en el sur estaría pues, aproximadamente por aquí. Según la latitud, la altitud y la proximidad o lejanía del mar, se distinguen tres tipos de climas templados: el oceánico, el mediterráneo y el continental. Estos climas los estudiaremos con mayor detalle en la siguiente unidad, ¿vale? Ahora simplemente lo que queremos es haceros una introducción a cuáles son los grandes climas de la Tierra. ¿Vale? Aquí los tenéis en la leyenda en estos tres colores, ¿vale? Y veis que se extienden sobre todo
en las zonas templadas, sobre todo en el hemisferio norte, porque hay más tierra. Los climas extremos se sitúan tanto en la zona cálida como en la zona fría. Y tenemos 5 tipos. Ecuatorial, tropical, que tiene una variante monzónica, que ya veremos lo que son los monzones, el desértico, el polar y la alta montaña. Estos 5 tipos que tenéis aquí y los tenéis representados en este mapa. Lo dicho, esto lo veremos en detalle en la siguiente unidad. En España también lo veremos cómo son los climas y pasa a otro tanto lo mismo, sin embargo veremos que vamos a hacer subdivisiones entre los diferentes tipos de clima templado que tenemos. ¿Vale? En la península ibérica y en las Islas Baleares tenemos clima templado con 4 subtipos en función nuevamente de la altitud, las precipitaciones y la distancia al mar. El clima oceánico, que se da sobre todo en la franja norte, en color verde. El clima mediterráneo de interior o continental, que se da en lo que es el centro de la península ibérica. El Mediterráneo, aquí como lo llama, típico, o Mediterráneo a secas, que es el que se da sobre todo en las zonas costeras y en algunas zonas de interior. Y por último, el clima de montaña, que se da en las grandes cadenas montañosas, que todos sabemos cuáles son porque hemos hecho el examen de mapas. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Central, Ibérico, Bético, etc. En las Islas Canarias, al estar situadas en una latitud bastante inferior al resto de la península, tenemos un clima específico que podríamos considerarlo subtropical, cerca de ser tropical, pero no llega a serlo. Tienen temperaturas elevadas casi todo el año, de hecho veréis que en las noticias muchas veces sale gente bañándose en la playa en Tenerife, yo que sé, en febrero o en marzo, cuando aquí nos estamos pelando de frío. ¿Por qué? Porque allí tienen 18 o 20 grados y la gente aún así se atreve a bañarse. ¿Vale? Y las precipitaciones son escasas y son muy regulares, o sea que se distribuyen de una manera un poco aleatoria, por así decirlo, a lo largo del año. Y ahora vamos a lo que más nos interesa, que son los climogramas. Los climogramas son un tipo de gráfico, como este que tenemos aquí de Valdemoro, en el que se indican, sirven para interpretar los climas, de hecho es la herramienta básica para interpretar un clima. Tenemos que saber cómo se lee este tipo de gráficos y tenemos que saber cómo crearlos nosotros mismos, y eso es lo que os vamos a enseñar. En este gráfico se representan las temperaturas medias y las precipitaciones mensuales de un lugar en un año, a lo largo de un año, así que si observamos un climograma podemos identificar qué clima es el de ese sitio. Ya, como he dicho antes, en la unidad siguiente veremos qué climogramas se asocian a los diferentes tipos de clima. Visto un poco por encima, podemos ver que la línea roja indica la temperatura media de cada mes, ¿vale? Tenemos los 12 meses, podemos ver que, por ejemplo, en enero la temperatura media, nosotros siempre medimos en grados centígrados, estos son grados Fahrenheit, que eso lo miden los anglosajones. En los grados centígrados, que es esto de aquí, 30, 20 y 10, podemos ver que, bueno, esto sería un 5, que en enero es aproximadamente la temperatura media en Valdemoro de 5 grados, por ejemplo. A ver el ratón que se me va. 5 grados y, por ejemplo, en el mes 7, que es el mes de julio, vemos que alcanza su pico en el que la temperatura media es aproximadamente de unos 25 grados, ¿vale? Vemos cómo varía la temperatura. Más baja en los meses de invierno, primavera sube, en verano son las máximas y luego, según entramos en el otoño, vuelven a descender hasta que llegamos de nuevo al invierno. Las precipitaciones se representan mediante barras azules. Aquí tenemos a la derecha, en el eje vertical de la derecha, las magnitudes de las precipitaciones que se miden en milímetros, como ya sabemos, ¿vale? 20 milímetros, 40 milímetros y 60 milímetros. Podemos ver que los meses más lluviosos son los meses de otoño y de primavera, ¿vale? Como suele ser habitual en los climas templados. En invierno más o menos también aguantan las mismas precipitaciones y por supuesto la época en la que menos llueve. Esto en el hemisferio norte, ojo, que es donde estamos nosotros. Es el verano, que son los meses de julio, agosto, sobre todo. ¿Vale? Que como podemos ver aquí, la precipitación apenas asciende a unos 10 milímetros. Entonces, tenemos que ver cómo se hace un climograma. Entonces, cuando os pidamos que hagáis un climograma, os daremos una tabla con datos que veremos a continuación. De hecho, es una tabla como esta, ¿vale? En la que se ven los meses, enero, febrero, marzo, abril, con la temperatura media de cada mes en grados centígrados y la precipitación total de cada mes en milímetros. Por lo tanto, volvemos a donde estábamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, trazar lo que serían los ejes del gráfico. Un eje horizontal, el eje de abscisas, que vamos a dividir en 12 partes, una por cada mes del año. En el eje de ordenadas de la izquierda vamos a marcar
las temperaturas en grados centígrados, ¿vale? Aquí nosotros os recomendamos que la hagáis en intervalos de 5 en 5 grados y que incluyáis algún grado negativo. ¿Por qué? Porque os pediremos que hagáis climogramas de otras regiones del mundo en la que las temperaturas medias pueden ser bajo cero. Por otro lado, a la derecha tenemos las precipitaciones que se marcan en milímetros y nosotros os recomendamos que lo hagáis de 20 en 20. Es importante, esto sí que no está aquí puesto explícitamente, pero es importante, no es obligatorio, pero sí es muy interesante, bueno, es muy importante, ahora veremos por qué, que los valores que coinciden, en este caso, por ejemplo, el 10 grados centígrados con 20 milímetros, que el valor de las precipitaciones sea el doble que el de la temperatura. ¿Por qué? Porque así eso, una vez que tengamos hecho el gráfico, nos va a llevar a identificar muy claramente cuáles son los meses áridos, que son los meses en los que las precipitaciones, la barra de las precipitaciones, está por debajo, está por debajo de la línea de las temperaturas. ¿Vale? Una vez que tenemos hecho esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trasladar los datos que tenemos a los ejes. ¿Vale? Antes que nada, sí que es verdad que si os damos esta tabla es muy interesante a calcular cuál es la temperatura media y la precipitación total. ¿Cómo se calcula la temperatura media? Pues haciendo una media aritmética normal y corriente que supongo que sabréis, bueno, supongo no, estoy seguro que sabéis hacer porque os lo han enseñado en matemáticas. La media de las temperaturas, para sacar la media anual, se suman las temperaturas de todos los meses y se divide entre el total, que son 12, ¿vale? Y nos da en este caso 14,6 grados centígrados. Y las precipitaciones lo que se hace es que se suman, ¿vale? Es la temperatura acumulada a lo largo del año. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es sumar todos estos valores, y nos da 416 milímetros. Vamos a trasladar todo esto a los climogramas. Primero, ¿qué es lo que se hace? Se coge las temperaturas, siempre primero las temperaturas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos enero 7 grados, febrero 8 grados, marzo 11 grados. Perdón. Entonces, marcamos con un punto, 7 grados, 8 grados, 11 grados, y así sucesivamente, 13, 16, 20, 22, etcétera. Marcamos todos los puntos y luego los unimos mediante una línea para ver cuál es la variación de las temperaturas. Esto es muy sencillo. Después, lo mismo con las precipitaciones, pero esta vez con barras, ¿vale? Una por cada mes. Por ejemplo, vamos a la tabla, tenemos 32, 35 y 40 milímetros en enero, febrero y marzo. Pues llegamos aquí, esta barra hasta 35, recordad que las temperaturas se ven aquí. De hecho, mira, vamos a hacerlo por los meses del final, que se ve más fácil. 45, 37 y 25, octubre, noviembre y diciembre. 45 de octubre, veis, entre el 40 y el 60, aquí estaría el 50 y el 45, más o menos aquí donde estoy apuntando con el ratón, más o menos 45, porque bueno, no soy incapaz de trazar una línea recta a pulso. Hemos visto que eran 37 y 25, ¿veis? Esta barra, la altura que llega es un poquito por debajo de 40, o sea, serían aproximadamente 37, y por último, se me ha olvidado, 25 grados en diciembre. Veis que aquí la temperatura apenas supera los 20 milímetros, ¿vale? Y una vez hecho todo esto, bueno, se colorea en azul la barra y tenemos hecho nuestro climograma. Entonces, bueno, esto ya sabéis lo que tenéis que hacer, pero tenéis que elaborar un climograma, como os hemos explicado en las diapositivas anteriores, usando esta tabla, ¿vale? Y simplemente contestar estas preguntas. Esto forma parte de las tareas 2 que os he mandado por correo. Y pues me tenéis que responder cuáles son estas preguntas a lo largo, bueno, en el climograma una vez que lo hayáis hecho, ¿vale? Primero haced el climograma y después se contesta esto, ¿vale? Mira, esta última pregunta es a lo que me refería con lo de poner en las magnitudes, o sea, lo que es en la barra de la derecha, las precipitaciones, que el número sea el doble, el que equivalga a la temperatura, en este caso 20 y 10, 40 y 20, 60 y 30. ¿Por qué? Porque para considerar que haya un mes que sea árido, la barra de las precipitaciones tiene que estar situada por debajo de la curva de temperaturas. Esto solo ocurre si ponemos las magnitudes como os he dicho. El doble del número de las precipitaciones que el de las temperaturas. Dicho esto, hemos terminado con la presentación. Espero que os haya gustado y que no se os haya hecho muy aburrido. Y bueno, sabéis que cualquier tipo de duda que tengáis sobre las tareas o sobre los ejercicios, sobre la presentación, podéis consultármelo por internet en didascalosjavi@gmail.com. ¿Vale? Así que nada más, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.